Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados en Vía X. La propuesta de decretar estado de excepción en la región metropolitana y otras ciudades le saca chispas al debate por la seguridad. Hoy conversamos con el exfiscal nacional Sabas Chaguán sobre esto y sobre la utilidad de llamar a entregar las armas, el día en que el gobierno anunció más patrullas y carabineros en las calles. La diputada Lorena Fríes, de la bancada del Frente Amplio, viene al estudio a comentar precisamente las leyes contra la delincuencia, la polémica en que la acusan de no entregar a la justicia información importante de violaciones a los derechos humanos en dictadura y otros temas. Y en Estados Unidos están, al igual que en Chile, muy preocupados por el alza de la inflación. Los precios han subido como no lo hacían hace 40 años y los políticos estadounidenses hablan de un nuevo concepto, la greedflation o inflación codiciosa. Sostienen que muchas empresas se están aprovechando de los efectos de la guerra en Ucrania sobre el valor de la energía y los alimentos, y los demócratas anuncian leyes para castigar esta conducta. Lo que no se reconoce tan abiertamente es que las ayudas fiscales para enfrentar la pandemia del COVID también han sido un factor clave para el aumento de la inflación. Preocupados de que la situación económica no golpee demasiado al gobierno de Joe Biden, miran de lado este factor. Los análisis indican que efectivamente hay compañías que abusan de la situación y suben los precios, pero no es un comportamiento generalizado ni concertado por ahora, eso es lo que dicen. Recordemos que en nuestro país el gobierno anunció una investigación para definir si hay algo de inflación codiciosa en el aumento de algunos alimentos y productos de la canasta básica. Veremos. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Iniciamos esta edición de Días Contados, como siempre, en nuestro mesón junto a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula, esta noche? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Diego Montalva. ¿Qué buenas tal? Noches. Estamos como en una especie de composé. ¿Viste? Estamos safari. Estilo safari. Safari. Sí. Bonito, bonito. Me gusta, me gusta. Oye, tenemos mucho que hablar y yo creo que este va a ser un programa enfocado en el tema de la seguridad, por los anuncios del gobierno, por lo que yo contaba recién. Vamos a estar conversando sobre la utilidad de las políticas antidelincuencia, por ejemplo, lo que proponía el expresidente Sebastián Piñera ayer en su tuit, que se aprobara este estatuto de defensa a las policías, todo en el contexto de la muerte trágica, el asesinato del carabinero David Florido. Vamos a abrir el segundo piso porque este tema tiene muchas implicancias acá en Días Contados. Bueno, hoy día en la mañana se dio a conocer la Operación Centauro. No es operación, es como el plan Escuadrón. El Escuadrón Centauro, en un punto de prensa en que participó la ministra Isquiasiches muy temprano, 7:30 de la mañana estaba la ministra ahí junto al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dando cuenta de este escuadrón que lo que va a buscar es dar más tranquilidad y seguridad a la población en las calles. El tema de la delincuencia siempre es un tema de mucho tironeo político y ya se están cobrando cuentas entre este gobierno y el gobierno anterior. Paula Walker. Bueno, yo creo que el gran problema de la seguridad y de la delincuencia, a partir de lo que expone la Carola, a mi juicio, es que se politizó hace mucho tiempo el tema de la seguridad. Es decir, se transformó en un tema campaña. Y aquí estoy hablando de todos los gobiernos. Creo que hemos llegado a un punto donde yo pienso que la ciudadanía debe estar súper cansada de escuchar: tú hiciste esto, tú vas a hacer esto, 200 carabineros más, 33 autos más, 22 puestos. Todo eso es importante, pero finalmente el tema central es que la seguridad es un bien común, es un bien público. No le pertenece particularmente a ningún sector. Hemos conocido gobiernos de derecha que lo han usado como un eslogan, lo repetía la ministra vocera ayer: se le acabó la fiesta a los delincuentes, y sin embargo las cifras no se detienen y la puerta giratoria y todo este tema sigue andando. Hemos vivido en el gobierno del presidente Boric momentos bien dramáticos y en un punto parece ser, y por lo menos las cifras así lo avalan, que la cosa está bastante desatada. Y no está desatada de ahora, entre medio tuvimos pandemia, entonces eso estuvo como relativamente controlado. No nos olvidemos que el gobierno
del presidente Piñera, gobernó una cantidad importante de meses con estado de excepción. Es decir, había un control en la ciudad donde estaban restringidas las libertades, los movimientos, por lo tanto, todo parecía estar un poco como en orden. Sin embargo, se levanta el estado de excepción, combinado con una serie de movimientos y de ingreso de personas indocumentadas. No estoy diciendo que esté ahí el problema. Digo que en general este es un problema sistémico, grande, multifactorial, que no se acaba, y esto solamente decir que entre el Comando Jungla y el Comando Centauro... Y la Operación Huracán. ¿No? O sea, lo que quiero decir es que estos nombres, entre que hay que tiene que ser uno, que no debiera ser un botín político, y además se cree que es como marquetero, el que le pone el nombre Titán, no sé, Capitán Estrella. Claro, entonces Centauro. Claro, debe haber un creativo. Hay alguien que cree que eso, es bueno. Podríamos ir debe ser un think tank. Bueno, tú estás de Comando Jungla, perdona. Oye, sí, yo estoy como ideal para el Escuadrón Centauro. Me ofrezco a hacer el Escuadrón Centauro. Oye, mira, pero ya, igual en todas partes del mundo las operaciones y qué sé yo, los comandos policiales tienen nombres creativos. Fíjate que yo tenía la percepción en un momento de que era imposible reducir, que es bien interesante, reducir la delincuencia, reducir la violencia en las calles. Y hay estudios, hay trabajos, especialmente en Estados Unidos, especialmente la policía de Nueva York, la policía de Scotland Yard en Londres y la policía alemana, que tiene casos en donde se ha logrado revertir, para mí esa fue la sorpresa, se ha logrado revertir los índices de percepción de violencia. Y eso me parece que es bastante llamativo y esperanzador, ¿no? A lo que voy es que cambiando la manera como actúa la policía y concentrándose en orientar el trabajo, ¿me entendés?, a un mejoramiento de las policías, se logra cambiar las situaciones y las sensibilidades de estar en la intemperie. O sea, es algo que interviniendo correctamente puede ceder, como por ejemplo bajar los accidentes de tránsito a cero o los accidentes laborales, por ejemplo, a diferencia de otras situaciones en que pareciera que sencillamente no hay solución. En Inglaterra y en Estados Unidos hubo una discusión respecto a un momento, hay un caso inglés en donde hubo hubo corrupción en las policías y había mucha de alguna manera desconfianza en las policías. Y lo que hizo la policía inglesa fue crear un organismo que fue muy efectivo, un organismo independiente que encargado de fiscalizar a las policías. Entonces, y que es como grandes hombres de la sociedad civil, de la policía, ex policías, que son independientes de la policía y que son los encargados de investigar cualquier procedimiento o cualquier error en términos de... Mira, interesante. Oye, vamos a abrir el punto de prensa de Días Contados para compartir con ustedes las declaraciones que esta mañana hizo el general director de Carabineros y también la ministra Isquia Siches, a ver si los discursos y las posiciones coinciden entre la autoridad civil y la autoridad uniformada. Abrimos el punto de prensa en Días Contados. La unidad Centauro es una unidad histórica en radiopatrullas, que es una unidad que trabaja bajo un concepto de enjambre en todo el territorio de la región metropolitana. Esto va a significar que más de 50 vehículos que se suman a estos 27 que salen el día de hoy van a estar permanentemente funcionando y operando en la región metropolitana, acudiendo a los procedimientos policiales para así optimizar y hacer mucho más oportuna la atención de los requerimientos que hace la comunidad. Inicio y revitalizar el plan y el escuadrón Centauro, justamente, que va a dar cuenta de una nuevo refuerzo flotante de más de 27 radiopatrullas y 174 carabineros que van a desplegarse por toda la región metropolitana. Han disminuido los delitos de mayor connotación, se desarrollaron más de 1.500 detenciones, casi 2 detenciones por... Oye, bueno, comentemos en primer lugar la puesta en escena de esta pauta que tiene lugar hoy día en la mañana. Se ve la luz verde como de carabinero, harto uniformado detrás de la ministra Siches, las autoridades civiles a cargo de este tipo de asuntos, también hay alcaldes, en fin. Hay una especie de arropamiento al anuncio de la autoridad que uno tiene que pensar que es
evidentemente una señal a la ciudadanía en el contexto de la grave crisis de seguridad que estamos viviendo. Sí, y hay también una evidente problema de la ministra que se le olvidó el nombre de la operación Centauro. Centauro. Como que mira hacia atrás. Mira hacia atrás pidiendo que le den y agradece Centauro. Sí, bueno, y es lo que hablábamos, ¿no? Los nombres no son muy afortunados. Sí. Centauro es mitad persona, mitad caballo. Sí. ¿Por qué le pondrán Centauro? No sé, pero miren, hay un tema en esto. Yo creo que, bueno, las mascaritas no ayudan mucho, porque uno ve gente con mascarita y no ve mucho más. Pero esas no son, esas son las imágenes de hoy día, ¿no? También, bueno, sí. Pero miren, el secretario fíjense, Eduardo Vergara, que se ve que se le está dando harto protagonismo. Fíjense en lo siguiente, 700 carabineros fueron como distribuidos en 17 comunas, eso fue en mayo. Ahora el plan Centauro, Capitán Centauro, entrega 174. una cantidad... Mira, entrega 27 radiopatrullas y 174 carabineros, no que se suman tampoco a 50 radiopatrullas. Pero todo es número. 700 carabineros, 27 radiopatrullas, 124, 32, 54. Yo creo, yo no soy experta en seguridad, pero yo creo que esto es mucho más que eso. Carabineros denuncia permanentemente que tiene muchos implementos en mal estado. O sea, los MOWAC que le regaló el ejército, o que se los donó, que se los llevaron a la Araucanía en el plan anterior, en el comando Jungla. Bueno, la mitad de los MOWAC está en desuso, no se puede utilizar. Pesan 8 toneladas, no pueden pasar por los puentes de la Araucanía. Miden 2,5 metros. Entonces, en un punto hay que sentarse, bajar la pelota al piso y decir, ¿cómo hacemos que esto no sea ni tuyo ni mío, sino de todo? ¿Y cómo organiza, más allá de la puerta giratoria, ustedes votaron en contra, ustedes votaron a favor? Porque al final lo que hay es que vemos un montón de personas queriendo estar en la calle con una cierta tranquilidad. Y estoy hablando de hombres, mujeres, niños, plaza, no solamente que te den un portonazo, sino que al final estamos con una situación de inseguridad que va a trascender a este gobierno. Claro, y esa es la tentación que parece tan difícil de resistir para los políticos, es un tema tan sensible que apela a la seguridad más profunda de las personas y sus familias, que sencillamente no son capaces de tener como una visión de Estado que trascienda a los ciclos políticos, que además son muy cortos. Y claramente lo que yo creo que le pasa al gobierno también es que, a pesar de tener la intención de ir a la raíz de los problemas que generan la delincuencia y la crisis de seguridad, tienen que responder con tantos carabineros, tantas radiopatrullas, porque es el clamor de las personas ahora y es esta agenda inmediata que se come cualquier otra agenda. Pero también, y quiero invitarlos a que sumemos más elementos a esta discusión y a este análisis, está el hecho de que Carabineros ha aumentado muchísimo su apoyo, su aprobación, después de haber estado por el suelo tras las actuaciones de represión y brutalidad policíaca, tras el estallido, tras, por supuesto, el fraude en Carabineros, 27.000 millones de pesos, que sigue además en investigación. Y sin embargo, la agenda y la demanda por seguridad los tiene hoy en el 4º lugar de las instituciones más creíbles, con un 38%, como vimos en la encuesta CEP. Entonces se abre también una oportunidad para la policía de reposicionarse después de la enorme crisis de credibilidad que tuvieron. ¿Y a quién queremos hacerle una asesoría express en este mismo sentido? Al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acá en Días Contados. El contexto no es cualquiera. El asesinato del carabinero David Florido el viernes pasado en Pedro Aguirre Cerda. De hecho, esta pauta que estábamos viendo recién fue en esa comuna capitalina. Le ha dado mucha visibilidad al reclamo del general director. Bueno, también fue muy conmovedor lo que dice el papá del carabinero asesinado, y que de hecho es uno de los puntos, Paula, que yo creo que entre lo que tú mencionabas hay que abordar, que es cuán empoderados están los carabineros para actuar en las calles, con esto que se relata de que el carabinero Florido partió persiguiendo al delincuente, pero por temor a, qué sé yo, que se reprochara su actuar, no dispara inmediatamente. También está el tema del procedimiento, si correspondía que fuera una patrulla con 2 carabineros, sin más resguardo, sin más seguridad, cuando el llamado era para alertar sobre 4 sujetos encapuchados, fuertemente armados, en fin. O sea, hay mucho donde la institución podría eventualmente aprovechar la ventana de oportunidad
para sacar provecho y convertirla en una institución, digamos, que funcione mejor y que tenga más prestigio. ¿Cómo lo ven, Juan Diego? No, yo creo que indudablemente, tanto por lo que tú decías, Carolina, la encuesta se pone la delincuencia como uno de la delincuencia pone como uno de los principales problemas que preocupan a la gente, y a su vez paralelamente vemos cómo suben las instituciones policiales, PDI y Carabineros principalmente. Creo que hay una disposición del público a relacionarse de otra manera con Carabineros, después de que han bajado muchísimo lo que fueron todas las protestas y han bajado todas esas imágenes de represión de las policías, y a su vez se hacen muy necesarios dado la cantidad de eventos que principalmente de portonazos o de robos por sorpresa, ¿no? Y en eso, fíjate, me acordaba en un momento que fue bien crítico durante, yo no sé si el gobierno de Lagos, Frey, por ahí, que hubo una denuncia y que se le acusó mucho a la prensa de colocar muchas noticias policiales en prensa, en los noticieros, en los diarios. Un clásico que había también. Que habían robos de casa. Un clásico del debate politizado de la seguridad. Claro, y ahora, sin embargo, no hay un cuestionamiento de los medios por poner eso. Y eso es lo que me pregunto yo. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Y es que realmente la sensación es real. O sea, no es solamente que roban casas en Las Condes, roban casas, que eran las noticias que habían antes. ¿Te acuerdas que, no sé, entraron a la casa de tal cual, tal personaje o tal otro? Hay mucha violencia. Y es que realmente, principalmente porque vemos una proliferación de armas que no era normal en Chile. En Chile no era un país que hubiera armas, ¿no? Y ahora muere mucha gente a punta de disparo, gente inocente. Y en ese sentido creo que hay una... Por primera vez uno ve que lo que aparece en los medios no es criticado por parte de la gente y por... claro, no es que esté amplificado, es que efectivamente han subido los delitos. Claro, entonces hay realmente la gente hoy día, a diferencia de lo que pasaba antes, ve que es realidad y le afecta a personas de carne y hueso. Sí. Y eso es novedoso, lamentablemente. Es un cambio, claro. Sí. Yo he visto en el general director una actitud bastante, no sé cómo tildarla, es como una especie de actitud... ¿Enérgica? Iba a decir humilde, fíjate. Ah, ya. Iba a decir humilde en el sentido de que es un hombre que ha repetido varias veces que ellos no son deliberantes, que no... De hecho dice, somos obedientes, no deliberantes y apolíticos. Esto que parece una cosa obvia, que el general director lo diga, es súper importante, sobre todo, creo yo, para un gobierno como el gobierno del presidente Boric. ¿Por qué? Porque el estallido social lamentablemente nos trajo una muestra de brutalidad policíaca que fue muy dura, que está consignada en sendos informes de derechos humanos internacionales y nacionales, pero es un grupo muy pequeño de personas que seguramente, y se estará investigando, y ojalá aquello termine en efectivamente en responsabilizar la excesiva fuerza policial y la brutalidad, porque no es necesario disparar a la cara para poder contener las manifestaciones. ¿Pero tú crees que fue un grupo pequeño de funcionarios que actuó así? O sea, ¿O más bien una política como generalizada de salir a reprimir la protesta social? Pero es que, por lo menos, lo que yo sé, Carola, y puedo estar equivocada, es que solo ocurrió en Plaza Italia y en Santiago. No es que hay esa misma actuación, por ejemplo, de disparar en otros lugares de Santiago, o sea, de Chile frente a las protestas. Pero yo no quiero defender a Carabineros, lo que yo quiero decir es que uno necesita una policía para que ponga orden en el país. Y necesita autoridades que respalden a las policías. Y necesitas una policía que sea capaz de mirarse internamente y de decir en qué cosas están actuando mal y en qué cosas están actuando bien. Yo creo que el general Yáñez tiene una oportunidad. Y tiene una oportunidad porque ya no va más. En un punto, estamos como en un punto sin retorno en torno al tema. Y él dice una cosa que es bien importante. Dice, nosotros no trabajamos sobre las causas de la violencia. Nosotros lo que hacemos es que enfrentamos los efectos de la violencia. Y eso es muy importante porque suele ser más fácil criticar a Carabineros que, por ejemplo, criticar las políticas de establecimientos educacionales que permiten o entregan banda ancha o permisivos frente a actitudes de violencia al interior de los establecimientos. No puede ser que en Chile se quemen buses
de una manera que no hay otro país en el mundo que quemen buses como queman en Chile. Es que no hay, Juan Diego. Lo dijo, ¿no? Lo dijo el ministro de Transporte hace 3 semanas atrás. 35 buses quemados y son algunas veces estudiantes que se refugian en los liceos y no pasa nada. Entonces, en un punto es verdad que hay una especie de relajo en torno a las manifestaciones violentas, porque al final la violencia no tiene retorno y Carabineros lo que les toca hacer es enfrentar los efectos de esa violencia, pero no van a las causas. Las causas son responsabilidad de las autoridades políticas, las de antes, las de hoy día y de las que van a venir. Entonces, yo creo que sin una mirada un poco más holística, sistémica, tenemos un problema serio. Oye, ¿puedo aportar algunos datos antes de darte la palabra, por favor? Diego? Cuando se conoció la encuesta CEP, que fue la semana pasada, y que Carabineros aparecía bien evaluado, ese mismo día en La Tercera el general Ricardo Yáñez dio una entrevista hablando que esto era producto del esfuerzo de los hombres y las mujeres que constituyen Carabineros. Así es que uno pensaría que está bastante bien asesorado, más allá de nuestros intentos, digamos, humildes por asesorarlo. Es un hombre que yo diría se maneja dentro de todo bien para ser, ojo con este dato, imputado en la investigación de la fiscal Jimena Chong, que está viendo el abuso policial post-estallido social. Él está siendo investigado por este hecho, al igual que otros oficiales de Carabineros, porque él era director nacional de Orden y Seguridad al producirse el estallido social en octubre del año 2019. Asumió como general director de Carabineros en noviembre del año 2020. Se le pidió por parte de algunos diputados y diputadas comunistas la renuncia cuando fue el asesinato de Francisca Sandoval en la marcha del 1 de mayo pasado, por lo que se consideró una connivencia de los Carabineros con los delincuentes los pistoleros que estaban allí en Meix. Y sin embargo va superando todos estos obstáculos y ahora aparece como el socio que el gobierno necesita, porque además no ha sido crítico del gobierno. Esas declaraciones yo creo que hablan mucho de la collera que están haciendo con Interior. No sé cómo lo ves, Juan. Sí, yo creo que él ha logrado zafar de alguna manera de todas esas situaciones críticas. Tan imputado el asesinato de la periodista en Meix por parte de pistoleros, en donde se habló de una convivencia entre los pistoleros y Carabineros, y hoy día ya dejamos de escuchar las solicitudes de renuncia. Y en ese sentido, cuando uno lo ve rodeado o rodeando a la ministra de Interior, hay un upgrade, una subida de categoría en términos de su imagen pública. Creo que se está salvando del cuestionamiento tan duro que tuvo durante los últimos meses, ¿no? Pero hay un punto en Carabineros que suele ser muy, muy complejo, y es que nunca terminan las investigaciones. Yo recuerdo en el gobierno de la presidenta Bachelet, si no voy a entrar en detalles, pero de pedirles que los Carabineros decían, no, vamos a hacer un sumario. Y el sumario nunca llegaba. Sumarios de cosas súper relevantes. No, ya lo estamos terminando. Lo estamos terminando. O sea, hay un punto también al interior de Carabineros. ¿Que hay una defensa? O sea, claramente hay defensa, pero si tú... Hay 60.000 carabineros en todo Chile. O sea, dentro de Carabineros, 60.000 personas, alguien debe estar también. O sea, no son pura gente igual, buenita, malita. O sea, hay de todo, eso es lo que quiero decir. Pero si la organización no es capaz de separar a la gente que es corrupta, a la gente que se vuelve loca con un arma en la mano, a la gente que está disponible a dispararle a la cara a las personas, si tú no la apartas y tampoco dejas que el poder civil ingrese, investigue, tienes un problema muy serio de credibilidad. El director general podría perfectamente ser capaz de aplicar, como decía Juan Diego, una buena capacidad de internamente investigar y apartar de sus filas a todas las personas que en el fondo operen como en la línea con la ley. Eso le daría muchísima más credibilidad a Carabineros. Ya han descabezado al alto mando. Como loco. Piensa que Piñera sacó, no sé, 25, 28 generales. Bueno, viene desde Villalobos con Bachelet. Claro, así es. Bruno Villalobos, Operación Huracán. De ahí en adelante. Entonces es muy importante controlar internamente a una organización que tiene el poder de las armas. Sabemos de casos de tráfico de armas, que podemos conversarlo después con las entrevistadas que vienen. Entonces, el general director no solo puede defender a sus hombres y mujeres, debe ser capaz de implementar
medidas de control interno justamente para limpiar la organización y dar cuenta al Poder Civil que ellos no son intocables, sino que son capaces de encontrar, separar, reformular, mejorar. Y a la vez apoyar y empoderar. Pero obviamente. No es un perilleo fácil. No es perilleo fácil. Oye, es difícil. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a estar acá en Días Contados conversando con la diputada Lorena Fríes y con el exfiscal nacional Sabas Chaguán. Antes, WOM tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, ya estamos con nuestra invitada de esta noche, la diputada independiente, miembro de la bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Hola, Carola, tanto tiempo. Miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Derechos Humanos. Así es. Primera directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos entre los años 2010 y 2016. Y has presentado, Lorena, me interesa que partamos por eso, porque este programa lo estamos dedicando bien intensivamente al tema de la seguridad, un proyecto de ley que endurece la actual ley de control de armas que acaba de entrar a regir en enero de este año, pero que no tiene reglamento. Así es. Que yo creo que es bastante explicativo o gráfico de la situación de crisis de seguridad en la que estamos. Cuéntame en qué consiste el proyecto y por qué la actual ley no tiene reglamento todavía. Bueno, se está preparando el reglamento, ya pregunté sobre eso, pero lo importante, creo yo, es que ustedes lo estaban conversando, es asumir que estamos en una crisis de seguridad bien fuerte, que los delitos violentos, sobre todo los homicidios, han aumentado un 76%, que tenemos crimen organizado y que el poder de fuego nos damos cuenta de que ha aumentado, ¿no? Entonces, obviamente, si uno piensa en seguridad, lo mínimo es que esa seguridad te permita desarrollar tus planes de vida, ejercer tus derechos, etcétera. Sin esas condiciones mínimas, la verdad es que no puedes, ¿no? Nada tiene sentido. Nada tiene mucho sentido. Entonces, este proyecto lo que hace, que fue un proyecto además que trabajamos con el Ministerio del Interior, colaborativamente, lo que hace es hacerse cargo de lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric y la ministra, en el sentido de algo que es como bien lógico, que es que donde hay un arma hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de vida, de sufrimiento, y en ese sentido avanzar hacia un proceso gradual, digamos, de desarme de la población civil, porque todavía hay mucha arma circulando, ¿no? Hay mucho permiso circulando, hoy día ya hay como 830.000 armas inscritas, de las cuales 20% prácticamente no tienen personas, las personas han fallecido, claro. No se sabe dónde están, por lo tanto, otro tanto de armas, digamos, extraviado, y todo eso lo que viene a hacer es que finalmente sea el crimen organizado en una de sus aristas, en la otra tiene que ver con el tráfico de armas que entra por aduana, por otros lados, y donde la capacidad que tenemos de fiscalizar es de un 7%. Entonces, efectivamente, bueno, son varias patitas. El tema de la inseguridad no se afronta solamente con esta arista, pero creo que contribuye también a generar una cultura de paz. Y entonces, el anuncio que hace el presidente Boric en el discurso del 1 de junio, Así es. que dice queremos prohibir la tenencia de armas, Sí. se va a materializar en este proyecto que tú has estado trabajando con el gobierno. Exacto, Ya. Este proyecto lo que dice es, mire, desde el momento en que se publique esta ley, de ahí para adelante, salvo honrosas excepciones, deportistas de tiro, coleccionistas, por ejemplo, museos, ¿no es Ya. cierto? Básicamente esos dos casos pueden tener. Ya. El resto no puede acceder a Y la armas. gente que actualmente tiene armas. La gente que actualmente tiene armas, no sé si la gente sabe, pero las armas se heredan. Claro. Es un bien que se hereda. Bueno, eso... Claro, porque es parte del patrimonio de una Así familia es. que tiene, qué sé yo. Bueno, pero efectivamente nosotros proponemos que no se herede, ¿no? Que cuando el tenedor muere, ¿Ya? el arma se confisca. Se confisque. O sea, lo que se busca ¿Qué hacia pasa atrás... si es una familia que tiene un campo? Me estoy poniendo en todos los casos porque eso es después lo que se disputa políticamente en el Parlamento.
que tiene un campo, que tiene un, qué sé yo, un rifle antiguo hace 4 generaciones? Bueno, si es de hace 4, hay una fecha, digamos, a partir de la cual uno dice es de colección o no es de colección. Ah, ok. ¿Ya? Eso lo establece el proyecto. Eso está fijado ante, sí. Ya. Pero los que ya tienen que reducir el número de armas. Aquí se admite que uno pueda tener 5 o 6 armas. Eso se admite actualmente. Y en el proyecto que tú vas a presentar, 2. Máximo. Por lo tanto, exactamente. Entonces, lo que se busca hacia atrás es reducir por la vía, digamos, de elevar requisitos, estos exámenes de idoneidad se entregan por personas que no son médicos. Entonces tú puedes, claro, alguien que sepa tirar, pero puede ser un psicópata. Por lo tanto, también hay que poner ahí más requisitos y además la reinscripción de las armas, hoy día es cada 5 años. Ya. Nosotros lo estamos rebajando a 2. Perfecto. ¿No? ¿Qué se le dice a las personas que son críticas de este proyecto en base al siguiente argumento? Primero hay que desarmar a los delincuentes y después a los ciudadanos honestos que tienen armas para defenderse de esos delincuentes. Lo que pasa es que desarmar a los ciudadanos honestos también contribuye a desarmar a quienes participan de la delincuencia. Si no sabemos parte de dónde están las armas inscritas, si sabemos además que el 60% de los delitos se cometen con armas inscritas, dicho estadísticas del Ministerio del Interior, entonces tenemos un problema con las armas inscritas, ¿no? Circulan demasiado. Y finalmente van a parar donde todos sabemos que es en la delincuencia, delitos violentos y sobre todo el crimen organizado. Vamos a seguir profundizando en esto después cuando pasemos a la mesa con Juan Diego Montalva y Paula Walker, pero quiero que hablemos de otros de los asuntos que te han tenido en la agenda, que es esta acusación que se hace de que no presentaste a tiempo, que no presentaste en realidad, que archivaste carpetas con testimonios, con 6.000 relatos de ex-conscriptos involucrados en violaciones de los derechos humanos en dictadura y que no fueron entregados ni divulgados cuando estuviste en la Subsecretaría de Derechos Humanos en el gobierno de Michelle Bachelet, que es una acusación que también involucra a Lorena Recabarren, sí, tu sucesora en la administración del presidente Sebastián Piñera. Escuchemos la declaración que hace la diputada Lorena Pizarro, tu colega en la Comisión de Derechos Humanos, sobre este tema. Bueno, lo preocupante de la situación de las carpetas de los ex-conscriptos tiene que ver con que ellos señalan tener información, tanto en la subsecretaría encabezada por Lorena Fríes como la subsecretaría encabezada por Lorena Recabarren. La preocupación tiene que ver por qué esta información no fue entregada a tribunales de justicia, que son el órgano competente que debe investigar y saber si lo que allí se señala tiene algún asidero que permita avanzar en la investigación sobre víctimas de violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, no nos parece esta lógica de impunidad. Recibo información, no resolvemos entregarla en el lugar que corresponde, que es el Poder Judicial, y pasan los años y finalmente seguimos viviendo en la impunidad. Bueno, finalmente se entregaron estas carpetas, las recibió la autoridad competente la semana antepasada, diría yo, pero familiares de personas detenidas desaparecidas dicen que esto corresponde que sea investigado por la Contraloría, en el caso tuyo, sí, y de la subsecretaria Recabarren. ¿Por qué no se entregaron los archivos que hoy día sí se han entregado? Lo que pasa es que lo primero que se ha dicho es que por lo menos en la parte que me tocó a mí, se ocultó información. Y la verdad es que, bueno, el tema de los conscriptos viene de los años 2000, ¿no? Ellos levantan una serie de demandas que no fueron escuchadas en el Congreso y que finalmente en el gobierno de la presidenta Bachelet, desde el Ministerio del Interior lo traspasan a la subsecretaría. Y en esos 6 meses que estuvimos trabajando, la verdad es que lo que hicimos fue reducir sus demandas y dejarla en una, que era que a ellos se les habían violado los derechos humanos en el periodo, sobre todo en los primeros años de la dictadura. ¿Por qué no explicamos para la gente que está viendo? ¿Es distinta la responsabilidad que tenía un conscripto en la violación de derechos humanos que la que tenía un oficial que lo mandaba? Por supuesto.
Por supuesto, está el principio de obediencia debida, etcétera, cuestiones que llevaron a muchos a sacrificar sus vidas, a otros por miedo a obedecer, ¿no es cierto? Y finalmente también ellos lo que dicen es que, y los relatos que nosotros alcanzamos a recoger, digamos, y a revisar, dan cuenta de cuestiones equivalentes a tortura. O sea, ¿no? ellos también son víctimas. Ellos también son víctimas, pero no son víctimas de crímenes de lesa humanidad. Ok. Son, en algunos casos, y de verificarse, podrían ser violaciones a sus derechos. Entonces, trabajamos 6 meses y como los últimos 2 meses, acordamos que el objetivo era recepcionar estos antecedentes, estos testimonios escritos a mano, ¿no? Y hacer un informe que los reconociera en términos de lo que habían vivido. Creo además que es un área todavía gris de la época de la dictadura, ¿no? Y nada, después de eso, en enero, hicimos un informe revisando un porcentaje de carpetas mínimo, que eran 200, y donde ellos cuentan, y lo han contado otras veces también, que estuvieron presentes en allanamientos, en detenciones, y algunos en términos muy generales te dicen, no, y nosotros participamos en todo este horror, cuestiones que en esas carpetas, en el contexto acotado que nosotros vimos, no era información verosímil respecto de comisión de Pero eso no lo delito. tiene que determinar un magistrado, un investigador, un juez. Por supuesto, pero es que ¿Y cuando... por qué tú dijiste, por qué ustedes en el programa del ministerio tomaron esa decisión? ¿No era natural que esa decisión la tomara un investigador? Nosotros estábamos si era investigando, relevante o no era relevante. Estábamos investigando las carpetas, pero en ese caso no había información que te dijera eso. Si nosotros hubiéramos visto, por ejemplo, que te decían, como salió en un reportaje, que alguien ponía que había estado en la Academia de Guerra cuando estaba, por ejemplo, José Toá, cosa que no me consta que esté en las carpetas porque no lo vimos así, evidente que lo tenías que entregar. Pero no fue el caso nuestro. Y por lo tanto, lo que nosotros dijimos en el informe es: oigan, aquí hay una alerta, hay estas cosas como generales, lo que toca ahora es, una vez recepcionado, era hacer el análisis carpeta por carpeta. Y bueno, nosotros terminamos el gobierno, hicimos todo bastante en un periodo corto, y el informe se fue al Congreso. Al Congreso. Por lo tanto, además participaron en esta mesa de trabajo otros ministerios: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo Social, digamos, que se fueron retirando en la medida que iban bajando las demandas, y quedó esta que tenía que ver con el tipo de adiestramiento que se les había dado, digamos, durante su periodo de servicio militar obligatorio. ¿Y qué pasó en el Congreso? ¿Gente vinculada a la defensa de los derechos humanos tuvo a la vista esos documentos? Sí. No, efectivamente, ellos llevaron este informe al Congreso, a la Comisión de Derechos Humanos, y hubo una sesión con ellos y con el informe, donde aparecen además todas las complejidades de este tema, que tiene que ver que en todos estos años nunca han acudido a los tribunales a contar nada. A aportar información. Nunca han aportado información. También sabemos, digamos, que muchas veces han dicho, hay notas periodísticas de que entregan información a cambio de plata. Estamos hablando de jóvenes, muy jóvenes, que a lo mejor sí fueron víctimas y otros fueron victimarios. Es un mundo bien complejo. Bien ¿no? complejo. Bien complejo. Insisto, Lorena, a la luz de todo lo que ha pasado y al quiebre que se produce además al interior del mundo de los derechos humanos. Sí. Tú has dedicado tu vida a eso, digamos. Sí, pero yo entiendo eso, Carola. Lo entiendes, ya, pero en retrospectiva, ¿fue un error no entregar las carpetas como lo hizo la actual administración? Ahí están las carpetas, la justicia decidirá. No, hicimos un trabajo decisión serio y responsable, y yo creo que, bueno, la Contraloría tendrá que decirlo. Fue serio, responsable en el tiempo que tuvimos. Era, obviamente, si tú analizas 5.000 carpetas, hubieras necesitado un año, caso a caso, y eso es lo que toca hacer con información que es sensible. Si tú no ves ahí se constata delito... Sí, pero eso tiene que resolverlo el investigador. Por supuesto, quien investiga es la justicia, pero aquí no habían datos que investigar. ¿Me entiendes? Ya.
Pero bueno, eso es lo que está en disputa, ¿no? Eso es lo que dice, por ejemplo, Lorena eso es Pizarro, lo que lo que debió hacerse era poner el tiro a Sí, disposición. o sea, si hay antecedentes que verosímilmente detallan, evidentemente no fue el caso en el caso de las carpetas. Nosotros hicimos un trabajo que debía seguir, porque eran muchos, de hecho siguieron llegando carpetas durante el periodo posterior, y no sé qué pasó allí. ¿Qué le dirías tú a los familiares y las familiares de personas muertas en dictadura frente a esto? ¿Qué le responde a Lorena Pizarro y qué le responde en general a la familia? Yo esta semana no le he pasado bien con esto, y no le he pasado bien porque yo entiendo a las agrupaciones, entiendo y comparto además el clima de impunidad que se ha dado durante muchos años, y por lo tanto que a la primera posibilidad de que haya información, eso se entienda como ocultamiento, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que yo llevo mucho tiempo en esto y comparto las causas, digamos, de la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Y por lo tanto, ante esto, evidentemente, tuve un cuidado bastante diligente, digamos, respecto de lo que hay ahí. Así que yo espero, en todo caso, que la Contraloría, tengo confianza en que nosotros hicimos una buena pega. Mi pregunta es qué pasó después. Vamos a conversar en el mesón sobre, tu cercanía con el presidente Gabriel Boric, la marcha del gobierno, tu cercanía con la expresidenta Michelle Bachelet, que vuelve a Chile. Solamente para cerrar este espacio, ¿qué expectativa tienes de que el programa de búsqueda de detenidos desaparecidos anunciado por el presidente Boric en la cuenta del 1 de junio pueda dar resultados efectivos? Yo creo que se necesita. Aquí hay un tema de impunidad biológica, ¿no? Que la gente se va muriendo. Mientras yo fui subsecretaria, contratamos a un ex detective de la Brigada de Derechos Humanos justamente para hacer eso, porque lo que hay hoy día es un organigrama, en definitiva, de la CNI, de la DINA, pero lo que toca es vincular ese organigrama con el movimiento en los territorios. Saber de dónde se movía el regimiento, el camión, etcétera, y eso te puede permitir, ¿no es cierto?, identificar lugares o nuevos lugares donde puedan estar las personas detenidas, desaparecidas. Eso ha pasado en otros países también. De repente, no sé, genocidios que se han producido y que 40, 50, 60 años después se puede encontrar. ¿No es en ese sentido una promesa que genera expectativas o ilusiones vanas a los familiares? Que eso también siempre es un riesgo, ¿no? Es cierto lo de las expectativas, pero es una obligación del Estado. El derecho a la verdad es una obligación del Estado que hace parte de la reparación. Y yo creo que si bien Chile es un país que dentro de otros contextos de países tiene una buena performance en materia de verdad, justicia y reparación, la verdad es que es mínimo todavía el porcentaje de personas cuyos restos han sido encontrados. Y eso todos sabemos, digamos, lo que genera en términos de grieta, de dolor social, que hace muy difícil, digamos, hablar de la transversalidad de los derechos humanos. Que se reproduce por tantas generaciones. Te propongo que pasemos al mesón a seguir con la conversación, Ya. Lorena. Súper. Iniciamos esta parte de la conversación con la diputada Lorena Fríes en el mesón. Lorena, el día en que se votó la extensión del estado de excepción constitucional acotado, que así es como el gobierno le gusta llamarle, en la zona de la Araucanía, y con varios diputados y diputadas del Frente Amplio ausentes de la votación, evidentemente es un tema que complica a este sector. Igual fue aprobado por amplia mayoría, 127 votos a favor de la iniciativa. ¿Cuál es tu postura sobre el estado de excepción constitucional en el sur? Yo creo que para todo el mundo, digamos, y yo creo que eso es verdad, para todo el mundo de izquierda, para todo el mundo como... Es difícil votar un estado de excepción, es difícil avalar la idea de que los militares estén en tareas que son distintas a las que tradicionalmente se le faculta. Y sin embargo, creo que la situación en la Araucanía es una situación compleja.
y que no puedes, hoy día es materialmente imposible avanzar en una agenda que te permita esto que el presidente ha dicho, digamos, un nuevo trato, ¿no?, con el pueblo nación mapuche, si tú no logras por lo menos bajar los niveles de las violencias que hay en ese territorio. Entonces, y en lo que hemos sido enfáticos en el Frente Amplio es en decir, aquí lo que no sirve es solo una agenda de seguridad que en este momento se traduce, ¿no es cierto?, en un estado de excepción, en buscar que hay una fiscalía, digamos, que se mueva más rápido para evitar la impunidad, digamos, de los hechos en la Araucanía, sino que se requiere también avanzar con esta otra estrategia que es el famoso Plan Buen Vivir, ¿no? Si eso empieza a dar resultado, lo lógico sería que este estado excepcional efectivamente sea excepcional y se vaya retrotrayendo en la medida que tú logras construir ese tejido social que te pueda sostener la paz. Juan Diego, Paula. Sí, la verdad que a mí lo que me... Bueno, primero, obviamente, discutir el tema del acotado, del estado de excepción acotado, ¿no? Se ha intentado como diferenciarse de lo que fue el periodo de Piñera. Es realmente es maquillaje. Porque yo creo que la verdad que hay un estado de excepción, o sea, decir que acotado y reducirlo a las principales vías es finalmente una manera de diferenciarse de lo anterior, pero no, la verdad que lo que se necesita es un estado de excepción general. Lo que pasa es que yo creo que da cuenta de cómo quieres usar el estado de excepción, porque efectivamente el estado de excepción se adopta o no se adopta. Exacto. ¿Ya? Dentro de eso tú tienes facultades que puedes o puedes no usar. Y en ese sentido me parece que el gobierno ha estado muy consciente de tratar de darle la menor intensividad e ir graduando y evaluando cuándo necesita abrirse más, ¿no? En ese sentido me parece que el acotado está bien y también me parece bien porque da cuenta, digamos, de que lo está haciendo además dentro, tratando, y hasta ahora, digamos, creo que así lo ha hecho, de no restringir ningún derecho fundamental ni libertad, que me parece que es justamente una de las cosas que se limitan con los estados de excepción. Entonces, se está usando de manera distinta a cómo la usaba Sebastián Piñera, pero claramente es el mismo estado de excepción. Sí. Ahora, un punto otro que es lo que la sensación que me da a mí, dado ayer antes de ayer se quemó la casa de Juan Sutil, ¿no? Que sí, es la quemaron, el dirigente. Sí, claro, sí. no se inmoló. No se quemó sola. No se quemó sola. Bueno, quemaron la casa de Juan Sutil y a mí me parece que los ataques ya como que ya tienen, no solo por el hecho de Juan Sutil, a mí me parece que lo más brusco y dramático fue lo que ocurrió con la ministra de Interior a pocos días de asumir, en donde la detienen y se produce una cantidad de disparos. Cosas que a mí me parecen bastante agresivas y como límites, ¿no? Situaciones límite. ¿Hasta qué punto cómo se maneja una situación así, en donde ya, ¿me entienden?, le queman al dirigente más importante del sector privado, se le quema la casa, a la ministra de Interior se le detiene su caravana y se le hacen unos disparos? ¿No es ya el límite máximo que podemos lograr en términos de violencia? O sea, sí, siempre puede ser peor en términos de violencia, digamos, pero yo creo que lo que se está buscando y las alternativas que tenemos hoy día en el horizonte son positivas, en el sentido de que si se logra avanzar en términos de la contingencia hoy día con el Plan Buen Vivir, si el estado de excepción y de acuerdo a los datos ha logrado bajar el nivel de atentado, no se están suspendiendo libertades y garantías, y además tienes un proceso constitucional que recoge las principales demandas de los pueblos indígenas y en particular del pueblo nación mapuche, yo creo que podemos empezar a transitar hacia otro espacio. No digo que vaya a ser fácil, pero me parece que esa es la obligación que tenemos como país. Lorena, yo quiero cambiar de tema y quisiera preguntarte sobre el tema de la tortura en Chile. Hay algunos datos que están ahí, que son públicos y que parecen bien preocupantes. El Comité de Derechos del Niño, el año 2018, emite un informe donde acusa al gobierno de Chile
de cometer apremios, tortura, malos tratos contra niños y niñas en el Sename. Sí. Y llama al gobierno a poder ponerse al día con eso. Conocemos una denuncia de la ministra de Salud contra un hospital psiquiátrico en Valparaíso, que comenzó acusando de tortura al personal de salud, médico o no, y parece que tuvo que echar marcha atrás de esa acusación. Tuvo que corregir la denuncia, de hecho, ante la Fiscalía, la ministra. Exactamente. Y está el caso de los carabineros también, ¿no? Que está documentado en sendos informes de derechos humanos que los acusan de tortura en las detenciones. La pregunta, ¿hay tortura en Chile? Sí, hay tortura en Chile. No sé si ustedes saben que poca gente lo conoce, pero que existe un mecanismo nacional de prevención contra la tortura. A Paula lo comentó la otra vez. Está alojado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que evacúa informes sobre la tortura. Y la tortura existe en Chile. ¿Dónde? Existe en todos lados, pero en todos lados me refiero a en todos los países. No hay país libre de tortura. Pero dicho esto, la tortura se da en aquellos espacios donde hay personas bajo la custodia del Estado. No es solamente las cárceles, es también, que también hay los psiquiátricos, es también el Sename, ¿no es cierto? Es también el furgón donde te llevan detenido. En todos esos espacios donde hay un agente del Estado bajo el cual tú estás en su custodia, digamos, se puede producir tortura. ¿Y cómo se defienden las y los ciudadanos de esta tortura que tú dices que existe cuando estás bajo la custodia del Estado? ¿De qué forma se pueden defender? Bueno, hay varios mecanismos. Lo primero es que tú tienes, es una de las normas, pero duras de derechos humanos, la prohibición de la tortura. Y en ese sentido, digamos, ahí introdujimos el 2017 con el gobierno de la presidenta Bachelet el delito de tortura, que antes no existía en Chile. Existía premios ilegítimos, pero no era tortura, digamos, tal como lo establece la Convención contra la Tortura. Existe la posibilidad, por lo tanto, de recurrir a los tribunales, pero en estos lugares también tienen que haber mecanismos de denuncia. Y, por ejemplo, hay lugares donde esto tiene cortapisa. Por lo tanto, tienen que haber mecanismos externos que caigan de sorpresa en estas instituciones, como ese mecanismo, para evidenciar si efectivamente las personas tienen acceso a denunciar. Como visita sorpresa. Visita sorpresa, y que después no haya represalias, además, porque denuncian la tortura, claro, que suele pasar en las cárceles. Menos conocido, pero que también pasa, son los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Y en los psiquiátricos también, ¿no? Entonces, si ustedes se leen, por ejemplo, es bien fuerte el informe que hay del mecanismo sobre las personas con algún tipo de discapacidad psicosocial o intelectual y que están en los 4 psiquiátricos que existen, digamos, en Chile, pero además en hogares protegidos en residencia, incluido, digamos, el Sename, y donde te vas a dar cuenta que nosotros... Y el punto es que el Colegio Médico defiende esto. Tenemos normas técnicas que están bajo el estándar internacional en materia de tortura. Entonces hizo bien la ministra en denunciar inicialmente lo que a su juicio eran torturas en el instituto, en el psiquiátrico de Valparaíso. Lo que pasa es que yo creo que ahí el contrapeso de eso son las condiciones también en que están los psiquiátricos, ¿no? Entonces es como las cárceles, es lo que uno no quiere mirar en la sociedad y por lo tanto no se invierte, no se aporta, etcétera. Pero a mí me parece que cuando uno ve o constata o sabe de la comisión de un delito, de una tortura o de tortura, es bueno denunciarlo. Y después lo corrige, eso es lo enredado de todo el caso. Como que retrocede la ministra, ¿no? Pero está este informe que se hizo ahora hace poco, donde se muestra, porque el gran avance en materia de derechos de las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental, es que hoy día el consentimiento es clave para cualquier tipo de acción en materia psiquiátrica. Desde los fármacos, pasando por los electroshock, por las intervenciones quirúrgicas, digamos, que se hacen,
las internaciones administrativas, para todo eso hoy día tiene que haber consentimiento, Bueno, y no de salud, terceros. el personal de salud dice que eso efectivamente está sobre la mesa, el consentimiento, la sedación, en fin. Quisiera, como última cosa, que volvamos a lo que está pasando en la Araucanía o en lo que llamamos la macrozona sur, Lorena, porque tengo la impresión de que, a juicio tuyo, con este estado de excepción constitucional, que hay que aprobarlo, digamos, a pesar de que muchos parlamentarios del propio gobierno no nos gusta. No le dieron los votos, pero es su gobierno el que está proponiendo la Yo sé, pero la el medida. presidente es presidente de todos los chilenos y chilenas. Ya, ok, pero ¿son los votos del Frente Amplio los que no estuvieron hoy día? No, sí Y estuvieron. el presidente el que tiene que hacer este gesto político tan duro. Efectivamente, pero sí estuvieron. Sí, los votos que no han estado son los votos que tampoco estuvieron para el voto, el estado de excepción en el norte, y que son El tuyo no estuvo hoy día. El mío no estuvo, y tampoco estuvo para el estado de excepción. ¿Y por qué? Porque si alguien también, y yo creo que eso es lo que estamos tratando de decir, es comprendo, pero, ¿ya? Sí. Comprendo que es necesario, pero hay que mantener una cierta alerta, porque es muy fácil gobernar a punta de estado de Te excepción. entiendo. Ahora, ¿tú crees que con el plan Buen Vivir, avanzando por una vía, y el estado de excepción constitucional, un poco lo que te preguntaba Juan Diego, por la y otra, el proceso convencional, y el proceso constituyente, ¿va a hacer que desescale la violencia en la zona cuando todos los líderes de los grupos armados desconocen cualquier autoridad del Estado, cualquier autoridad incluso de la Convención Constitucional? Pero yo agrego, perdona, a lo Sí. que dice la Carola, todo eso ocurre allá. Nada ocurre hoy día, mañana, pasado. El plan Buen Vivir, hasta donde entendemos, todavía no se implementa en la zona. El proceso constituyente todavía no se vota. Y, entre otras cosas, aparte de la pérdida de vidas humanas, de los apremios ilegítimos, de la quema de maquinaria, de casa, está el tema de la cosecha. Estamos hoy día en un problema súper urgente en el mundo con autonomía alimentaria. Hay 214.000 hectáreas en la Araucanía, y se estima que este año va a bajar en un 20%, porque lo que hay es que son grupos de personas que van y se roban, o si no queman aquello que está por cosecharse. Oxígeno Entonces, pago. es una situación, yo entiendo lo que tú dices, pero es una situación ideal adelante. Es como chutear la pelota para adelante. Hoy día y ahora la situación es muy dura. Bueno, y por eso las medidas de estado de excepción, y por eso también esta idea de la suprafiscalía, digamos, y también porque todo esto está mezclado con narcotráfico, está mezclado seguramente con tráfico de armas, está mezclado con el robo de leña. Por lo tanto, son distintas cuestiones las que están en las manifestaciones delictuales, digamos, que están allí presentes, y va a haber que hacer cuestiones que antes no se habían hecho, seguir el dinero en el caso de la leña, ver también, porque también hay denuncia de que hay corrupción en Carabineros en concomitancia con el tráfico de leña. Entonces, ahí se ha acumulado, ¿no es cierto?, una situación que hace que el Estado va a tener que meterse rápidamente, lo que no puede haber. Y me da lo mismo de qué lado es impunidad respecto de los hechos. Y esa impunidad le duele a la gente, como en todos lados. Entonces, rápidamente hay que actuar, hay que generar seguramente un equipo especial dedicado a la investigación de este tipo de situaciones, pero ya. Muy bien. ¿No? Lorena, te agradecemos muchísimo haber conversado con nosotros acá en el programa. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pausa y ya seguimos con más. Viene el exfiscal nacional Sabas Chaguana Díaz Contado. No se vaya. Entramos a la última parte del programa junto a nuestro columnista Sabas Chaguán, ex fiscal nacional, abogado penalista. Y hemos estado en esta especie de especial de seguridad, Sabas, dado los acontecimientos, y específicamente en el tema de las armas por una parte, y por otra parte de la criminalidad que debieran tener los delitos asociados a los policías. Con esto que revive el expresidente Sebastián Piñera del Estatuto de Protección a las Policías. Bienvenido, y ¿cómo vas viendo el debate? Gracias. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una posición un poco matizada, digamos. O sea,
primero, me parece que prohibir las armas totalmente un error. Un error, por no decir un gran error. ¿Por qué? Un craso error. Primero porque, por ejemplo, no sé si tú sabes que en los parques nacionales no se puede cazar. Pero resulta que en la Patagonia se introdujo bisón, se introdujo castor y jabalíes. Los jabalíes están extinguiendo la renovación de la araucaria, por ejemplo, porque como ozan, sacan los pehuenes, que es el fruto de la araucaria, y de 1000 que caen, solamente germina el que cae parado. Entonces, hay un problema. Jabalí, bisones y castores. Castores tienen un escándalo ecológico en la Tierra del Fuego y gran parte de la Tierra del Fuego. No, pero hablemos Tierra del Fuego. Pero es que para mí es muy importante Tierra del Fuego. Yo peleé 5 años porque se hiciera la Fiscalía en Porvenir. Si no, miremos la Tierra del Fuego argentina. Pero no me quiero olvidar del tema. Fue súper buen tema. ¿Qué pasa? Sí, porque los argentinos tienen 2 ciudades de 90.000 personas, Ushuaia y Río Grande. De arriba es increíble. Yo estuve en las dos. En las dos hice unas charlas. Pero lo que quiero decir es que solamente los cazadores, CONAF no tiene armas, los autoriza a entrar para controlar las plagas. ¿Le vamos a pedir la arma a ellos? Un error. Segundo, el problema son las armas ilegales. Me gustaría que le preguntaran a la Fiscalía Nacional o a las Fiscalías Regionales que hicieran un catastro. ¿Cuántas de las incautaciones de armas son de armas ilegales? O sea, armas legales. Te aseguro que es un porcentaje muy inferior. Entonces, si prohibimos las armas legales, vamos a tener un problema. ¿Por qué no somos más creativos? Sin perjuicio que en Chile no es fácil inscribir un arma. No es fácil, no es un regalo. Salvo que consigamos un psiquiatra corrupto, pero igual te hacen un test de 90 preguntas. ¿Ya? 90 preguntas. Sí, 20 son 60 y tantas o 80 Pero preguntas. según Lorena Frías no es un médico el que te aplica ese test. Está equivocado, Lorena, porque es un médico psiquiatra y es más, no cualquier médico, tiene que ser un médico psiquiatra certificado. No, certificado. Sí, yo he sabido que tiene que ser una persona especial. Claro. Pero tú partiste diciendo que uno se puede conseguir un médico psiquiatra trucho. No, si es que alguien se consigue un médico corrupto. psiquiatra, bueno, entonces tampoco den licencias médicas, ya, porque en Chile se habla mucho sin saber. Entonces, otro tema. Y el tema de las armas ilegales, pongámosle el número a las municiones. Hasta las armas ilegales disparan municiones. Entonces ya sabríamos cuáles municiones son ilegales. Y si un arma ilegal dispara una munición y esa munición tiene traza, podemos saber quién le ingresó, cómo le ingresó, dónde le ingresó, a quién se le vendió. ¿Ya? Entonces, pero ¿existe la capacidad en las fronteras de detectar toda la munición que entra? No. ¿Existe la capacidad en la frontera de impedir el narcotráfico? ¿Existe la capacidad en la frontera de impedir la migración ilegal? ¿Existe la capacidad en la frontera de impedir el contrabando? No. Bueno, pues dotémoslo. Pero es que esto es como Donoto. La mujer le fue infiel y vendió el sofá. Es ridículo. No digo que no haya control. No digo que haya Siempre control. los chistes son así. Bueno, lo digo al Mujer le revés. fue infiel. Bueno, Donoto es que ese es viejo, es de la época de los 80. ¿verdad? Donoto fue infiel. Donoto fue infiel y Helga vendió el sofá. ¿Ya? Era igual de estúpida Helga que Donoto en el chiste, digamos. O sea, para no discriminar a nadie. Entonces, no estoy de acuerdo. No hay capacidad, solo 7% dijo Lorena Frías que aduanas fiscalizaba el ingreso. No, es un problema de aduana, no de la arma, porque Chile está muy lejos de ser una legislación, una legislación termocéfala como la que tiene Estados Unidos. Yo coincido contigo que el problema que tenemos acá no es que existan armas por doquier y que cualquier loquito agarra el arma y se va a un colegio y mata como ocurre en Estados Unidos. Yo creo que ese caso, el caso de Estados Unidos y las matanzas que se están produciendo en colegios, en lugares públicos, explican lo que se llama un desarme de la población civil. Es que además las armas que producen matanzas escalofriantes son las armas automáticas. Sí. Nadie puede tener arma automática en Chile. Por eso, pero bueno, que el tema es que en la población civil, controlar a la población civil es una cosa, pero lo importante es controlar a la delincuencia, a los sectores, y ahí está. O sea, ir a preguntarle a los civiles, ¿usted tiene pistola? ¿Tiene pistola? Devuélvamela. Además que se dice 700.000 armas inscritas, o 750 y tantas mil, pero de ahí 200.000 que son del año María Castaña, eso te iba a decir, que se la dejaron el abuelito, etcétera. No, además, y que la herencia de las armas, que hay que perseguir la herencia de las armas. Claro, que la gente... un arma de hace, no sé, 60 años. No, puede ser de hace 30 y operativa, pero ¿qué pasa? Es problema de fiscalización y que la gente no cumple la ley. Porque si yo tengo un arma, mi papá tiene un arma, que no tuvo porque está muerto, pero si hubiera tenido un arma, yo me hubiera preocupado de ir a preguntar qué hago con este arma. La inscribo o no la inscribo, tengo 90 días para eso. Eso la gente no lo sabe.
Entonces, yo creo que sí, hay que controlar las armas, pero controlemos las armas ilegales, las armas de contrabando. Hace como un año, la Fiscalía no me acuerdo qué Fiscalía, junto con la PDI o de Carabineros, para no ser injusto, desbarataron un tráfico ilegal de armas. ¿Desde dónde? Desde Estados Unidos. Tarapacá. La compraban, Tarapacá parece, la compraban por parte. Sí, la metían en un auto. Cargadores, no, y otras las mandaban por encomienda. Entonces mandaban los cargadores separados y acá las armas. Entonces, yo estoy a favor del control de armas, pero hoy día o ayer leía al Premio Nacional de Periodismo Edgardo Marín, que decía, me interpreta perfectamente, estoy absolutamente de acuerdo con el control de armas. Primero partamos por desarmar a los delincuentes y después controlamos las armas de la población civil. ¿Y cuál es la manera efectiva de controlar? Lo que decía Carola, o sea, el problema son las fronteras, ¿ya? Dotemos de más recursos a aduanas, démosle un par más de camiones escáner que puedan ser móviles para que haya controles sorpresivos, un poco más de rayo X y disminuimos sensiblemente este tráfico y además pongámosle número a las municiones. Y ahí sí que yo compro municiones, no sé, del 1 al 100 con tal característica y después aparecen en un asesinato en Iquique y me van a decir, oye, señor Chagüen, ¿y sus municiones de orden de extravío se las robaron o las vendió? Pero la munición que tú compras, esa es la que se enumera. Sí. ¿Quién la enumera? Claro, lo que pasa es que ahí tengo entendido que, claro, te venden una caja de municiones marca Acme, ¿no es cierto? Claro. Nuevamente ochentera, sí. Marca Acme y con tales características. Pero yo estoy hablando que se le ponga un número de alguna manera a la que entra, cualquiera que entra, porque ahí seguimos a quién se la distribuyeron, quién fue el que me la vendió, etcétera. Yo entiendo, Sabas, que el gran problema es, que lo dice todo el mundo, es lo que llaman la porosidad, que es una manera muy ciútica de decir que entra cualquier cosa por cualquier lado y todos los que tienen la obligación de vigilar fronteras terrestres, puertos, pocaso pasa. Entonces, ¿cómo? No, sí pasa. ¿De qué manera controlas? Porque, por ejemplo, la otra vez leí una nota sobre el tema de los escáneres en los puertos. Y entonces decidí pedir por transparencia cuántos puertos tenían camiones de escáner para... Y Transparencia me contestó que era una información que no me podía dar. Porque era una y lo hice así. Entonces, no puede ser. Aduanas te contestó. Sí. Aduanas contestó que... Se escudó en razones de seguridad, etcétera. Ya, entonces, ¿cuántos camiones? ¿Dónde tienen que estar? Porque yo me imagino que la plata llega a todas partes. Si yo soy un funcionario público que gano poquito y alguien me dice, oye, ese container, déjalo pasar y no le pasé el escáner. Y sí, yo que eso existe en todas partes. Sí, en todas partes del mundo, en todas las partes, en países desarrollados, etcétera. Lo que pasa es que es un poco injusto con los funcionarios de aduana a priori decir que, oye, porque si es por eso, también puede ser un subsecretario, un jefe de gabinete, oye, no, la licitación llama porque ha pasado. Entonces, yo creo que es más por falta de recursos de aduana que por corrupción. No estoy diciendo que no haya, pero tengo la impresión que es así, porque hay el aforo se hace aforo físico y aforo documental. Entonces, el aforo documental revisan los documentos de un container, pero no pueden revisar 100 millones de containers. Pero los escanean. No todos. Entonces revisan, hacen aforo físico de los que tienen un perfil sospechoso, que vienen de un país raro, o que tiene algún dato, o que por los papeles tienen alguna anomalía, pero no abren todos los containers. No, yo me porque si imagino no pues. se paralizan los puertos. Pero habría que mejorar la capacidad de que se escanearan o se pasara por rayo X los containers. Y yo creo que es de recursos, no de corrupción, el problema. Otro de los debates que hemos tenido estos días es si aumentar o no la penalidad de los delitos contra las policías. El expresidente Piñera, ya lo recordábamos, por ahí tenemos el tuit donde dice habría que reactivar la discusión del proyecto de ley del Estatuto de Protección a las Policías. Pero es cierto que si alguien asesina a un carabinero tiene la pena más alta, que es presidio perpetuo calificado. Sí. Y sin embargo, aparece esta posibilidad o esta petición de que le sea más claro a las personas que atentar contra un carabinero, qué sé yo, herirlo, mutilarlo, así establece el proyecto, de hecho, o asesinarlo, es una cuestión que tiene que tener mucho más penalidad. En este proyecto lo que se pide es que no puedan tener salidas alternativas, qué sé yo, una vez cumplida la condena, o sea, que se le haga mucho más difícil a un delincuente herir a los carabineros o asesinarlos. ¿Hay que endurecer o es solo populismo penal?
gran término, porque en Chile tenemos un montón de leyes con nombres, lamentablemente. La ley Gabriela, la ley Emilia. Sí. Reaccionamos a la ley Cholito. Bueno, cuando hay un escándalo, ¿no es cierto? Yo creo que hay agravante por atentar contra carabineros, hay agravante por atentar contra funcionarios de la Policía de Investigaciones, y si se aplican esas agravantes, la pena es bastante alta. Primero. Segundo... O sea que hay que aplicar la ley, bueno, varios programas anteriores yo he dicho, apliquemos la ley. Y la otra cosa es que es un problema más amplio. ¿Por qué? Porque hay bolsones de impunidad por ciertas cuestiones que aparecen como menores, pero el primer paso. Porque si yo insulto a un carabinero en la vía pública, no me pasa nada. ¿Ya? ¿No te pasa nada? O sea, bueno, te pueden detener por algún delito menor. Pero eso podríamos aumentarle la penalidad. No estoy hablando de penalidad presidio perpetuo calificado por insultar. Pero hay una falta de respeto a las instituciones en general, ¿no es cierto? El tema de que le tiren un piedrazo al presidente de la República, ¿no es cierto?, tampoco es menor. Entonces, yo creo que hay que enfatizar el respeto a la autoridad en general. Y por otro lado, si las autoridades cometen abusos, como pasaron en casos puntuales, porque no es que Carabineros violen los derechos humanos, son algunos funcionarios de Carabineros que violan los derechos humanos. Y esos funcionarios enlodan su institución, pongamos las penas más severas. Pero al carabinero, por ejemplo, el carabinero que está en Cochrane, ¿ya?, que tienen 2 funcionarios para ayudar a la fiscalía, bueno, tenían hace algunos años 2. Y uno porque tienen que hacer turno. Estoy hablando de labor investigativa, que además custodian la frontera. Si yo lo insulto, yo le tiro un piedrazo, o lo voy escalando, aumentemos la pena a eso. Porque si yo lo mato, tengo una pena muy severa. Sí, pero no lleguemos a la necesidad de matarlo. Enfaticemos el respeto. Porque si yo doy respeto, también merezco respeto. Pero si estamos... A ver, yo no me quiero meter en política, pero el tema de... Todas las semanas es lo mismo. Pero bueno, es que no me quiero en política, porque lo que pasa es que en Chile es demasiado termocéfalo, en serio. Hay demasiada gente que uno dice algo, por suerte no veo Twitter, porque si no, la basofia me salpicaría. Bueno, ya, no me quiero meter en política, pero resulta que si tú ensalzas a un perro que mata a Paco, que es también tiene que estar dispuesto a que si él pasa de esa estatua a un perro matapaco a atentar contra un Paco, que le decimos Paco de cariño, otros se lo dicen de desprecio, bueno, que le aumenten la pena. Pero poner un estatuto en general, veamos de qué se trata el estatuto, porque en Chile somos especialistas para las comisiones, para los estatutos. La ley de perro matapaco. No, si el perro matapaco es un ejemplo. Porque porque a mí cuando se me está cayendo el carnet, hoy día, como dicen los jóvenes, pesados se me está cayendo el carnet. Pero yo me acuerdo que cuando chico me decían, si te pierdes, ve a un carabinero y acércate. Como la medida máxima de protección. Pero ahora, si ve un carabinero, arráncate. Entonces, estamos al otro lado. No hemos llegado a eso todavía. Yo creo que yo no me atrevo a acercarme a un carabinero a pedirle ayuda porque me puede pasar algo. Claro, por favor, entonces, cuando trabajé en la fiscalía, tuve la suerte de conocer toda la fiscalía de Chile, me di el tiempo, en 8 años, las conocí todas, son 130. Bueno, y en cada fiscalía trabajaban con investigaciones, con carabineros, y eso hay que tenerle respeto, son funcionarios públicos que hacen patria. O sea, ¿por qué murió el teniente Merino? ¿Por qué no ven la historia? El teniente Merino murió porque nadie lo apoyó, porque estaba solo. Los argentinos, y lo admiro, tienen en el Chaltén, tienen un refugio, hacen turismo, y en caso de emergencia están en el lado chileno, porque todavía no está delimitado ese pedacito, donde se quedan en un refugio del ejército chileno. Ya, pero Carabineros y lo incorporan en los Hay tours. que decir que Carabineros tiene podríamos llamarle pecado de origen para las generaciones actuales, que es el comportamiento que tuvieron durante la dictadura. Yo creo que hay un peso cultural ahí muy fuerte, la PDI también, en contra de la ciudadanía. La PDI tuvo eso mismo. Lo que pasa es que, perdona, Carola, hoy día llegué acelerado en este tema, pero me quedo inmediato. Se cayó el carnet porque te faltaba hablar de Paredes. ¿Qué Paredes? ¿Coco Paredes? No, yo era niño ese, pero yo lo leí en el Mampato. Yo creí que iba a hablar no, lo que pasa es que hay una situación distinta. Y en el estallido, de alguna manera, para terminar la idea, como que eso se... exacerbó, se aumentó. Exacto. Lo que pasa es que el pecado de origen venía de la dictadura en general, también con la PDI, acuérdense. ¿Y qué pasó cuando don Patricio Aylwin llegó y puso un general de ejército retirado, el señor Toro, y el señor Toro hizo una depuración gigante? Y investigación empezó a subir sus estándares, pero Carabineros tenía unas leyes de amarre más severas.
Recuerden el ex general director que le dijo en su cara a un presidente, yo no renuncio. Sí. Señor Stanley. ¿Ya? Bueno, sí, ¿para qué decirlo? Y No estamos haciendo política. el mito urbano dice que el ministro del Interior, que era de esa época, que era como patrón de fondo, lo subió, lo bajó a garabato al ex general director, pero no sacó nada, no renunció. Oye, nos tenemos que ir. Ya, perdón, hablé mucho. No, pero para cerrar la idea. No, digo que hay que aplicar la ley, hay que tal vez ver un estatuto especial, pero yo creo que en los delitos pequeños la pena es muy baja, en los delitos grandes sí hay agravante al que atenta contra el carabinero, y por otro lado el carabinero, el PDI, el gendarme que se desvía, abusa de los derechos humanos, contra los derechos humanos tiene que tener la sanción más alta posible, siempre. A mí se me quedó una pregunta en el tintero, la voy a dejar puesta para Dale, la dale. próxima vez. No me van a invitar más. No hable de política. No me van a invitar, no me van a invitar No me más. gusta hablar de política. Yo siempre pienso, ¿qué más puede hacer la Fiscalía? Y aquí hay un tema que yo creo que para ti es El súper- 2010 propuse lo que dijo Lorena Sí, Fría aquí. la suprafiscalía, Lo ¿no? propuse el 2010, el 2011, basta ver las cuentas públicas. Va, de eso vamos a hablar la Ya. próxima ¿Qué más vez. puede hacer la Fiscalía? Próximo tema para tratar con Sabas Chaguán, nuestro columnista acá en Días Contados. Muchas gracias, Sabas. ¿ah? Gracias a ustedes, perdonen los verborreicos. No, hoy día. por No, favor, está muy nosotros entusiasta. disfrutamos mucho. Este es tu ¿Ah? espacio, Está tranquilidad. entusiasta, es entusiasmo. Buenas noches, Juan Diego. Buenas noches, Placer Carolina. compartir contigo. Lo mismo digo, Paula. Hasta la próxima. Chau, chau.